Buenas tardes, chicos del segundo medio A. Vamos a comenzar la clase número 4 de biología que tiene que ver con las hormonas y el sistema endocrino. ¿Ya? Comenzar un nuevo objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el OA2. ¿Ok? El OA2, objetivo de aprendizaje número 2, nos indica de que ustedes van a crear modelos y explicar a base de la glicemia en el control hormonal a partir del páncreas, ¿ya? Y cuál es el objetivo o la función de las hormonas sexuales en las funciones reproductivas de el hombre y la mujer dentro del organismo, ¿ok? Por lo tanto, eso tiene que ver con el objetivo de aprendizaje número 2, ¿ya? Antes de iniciar la clase, espero que estén bien y que hayan cumplido y sigan cumpliendo la cuarentena porque estamos en una situación de catástrofe y no se sabe qué puede pasar de aquí a 2 semanas más, ¿ya? Según el gobierno o el Ministerio de Educación, el ministro dice que las clases se retoman de forma presencial el día 27 de abril, ¿ya? Pero la ciencia está incierta, ¿cierto? Y vamos a esperar y a ver qué pasa durante estas 2 semanas, ¿ya? Ya. El sistema endocrino, para hacer una introducción y comenzar la clase, ¿ya? El sistema endocrino es un sistema dentro de nuestro cuerpo o de nuestro organismo que está conformado por glándulas endocrinas, las células de la piel epiteliales y las hormonas y en el fondo el hipotálamo, que es una glándula que se ubica dentro o debajo de nuestra masa encefálica o cerebro que controla muchas hormonas de ellas, ¿ya? Sin embargo, la función básica del sistema endocrino es regular el metabolismo, ¿ya? Regular las funciones ya sean de los órganos reproductores, eh, por ejemplo, las características sexuales primarias cuando se forma el embrión y el nacimiento del embrión, ¿ya? Y las características sexuales secundarias, tanto en el hombre, por ejemplo, el crecimiento del vello facial, el vello púbico, el ensanchamiento de espalda, ¿cierto? El crecimiento de los órganos reproductores y en el caso de la mujer el ensanchamiento de caderas, ya la primera menstruación, todos esos cambios hormonales que ocurren dentro del organismo o en este caso del ser vivo, está involucrado dicho sistema endocrino, ¿ya? Acuérdense que en la clase 1 cuando hicimos la comparación del sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿ya? Estos sistemas están muy conectados e involucrados entre sí. ¿Por qué? Porque en conjunto estos dos sistemas controlan la homeostasis, ¿ya? ¿Qué significa la homeostasis? Significa de que nuestro cuerpo o nuestro organismo, las condiciones internas están en equilibrio. Por lo tanto, es decir, las hormonas están funcionando de manera regular. Cuando ocurre eh, un desequilibrio hormonal o las hormonas no están funcionando bien, significa de que el sistema endocrino está pasando en un periodo de estrés y cuando pasa un periodo de estrés, las hormonas en este caso no funcionan de manera adecuada. ¿Ok? El sistema endocrino, las funciones que regula son mantener el metabolismo celular, es decir, de todo lo que nosotros comemos funcione adecuadamente en nuestro cuerpo, eh, ya sea la regulación de los hidratos de carbono, ya la regulación de las proteínas, de los azúcares, ¿cierto? Y de las grasas, ¿ok? La otra función de las hormonas es mantener un equilibrio o desarrollo dentro de nuestro cuerpo. Y por último, también las hormonas afectan a nuestro estado de ánimo y
el libido u apetito sexual. ¿Ok? Eso es en cuanto en general al sistema endocrino. ¿Sí? Ahí vamos a ver más adelante muchas funciones más que están involucradas en este sistema endocrino. Ya. Vamos a comenzar a hablar por las hormonas. ¿Ya? El sistema endocrino, como está conformado en este caso por las células endocrinas, las células blancas o células dianas también, eh, estas generan una respuesta. Por lo tanto, básicamente las hormonas cuando son secretadas a partir de una célula endocrina o de alguna glándula endocrina, por ejemplo la tiroide, el páncreas, para regular el azúcar en sangre, esta célula endocrina secreta o segrega esas hormonas y estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo, es decir, a partir de las venas o las arterias donde circula la sangre. ¿Ya? Cuando estas hormonas viajan por todo el torrente sanguíneo, llegan a dos tipos de células blancas o células dianas. Aquellas células blancas o dianas que poseen receptor específico para que la hormona entre dentro de la célula, o bien también la hormona puede ingresar directamente a partir de una célula sin receptor. ¿Ya? Cuando se ocuple todo este proceso, significa de que dentro de nuestro organismo se va a generar una respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, la regulación de azúcar en sangre a partir de la hormona que es la insulina, lo que hace la insulina es pescar todo el azúcar que hay en la sangre y almacenarla en el hígado en forma de glucógeno. ¿Ya? Cuando ocurre ese proceso donde el azúcar se almacena en el hígado en forma de glucógeno, significa de que nuestro hígado está almacenando combustible, ¿ya? Y esa es una forma de que va a generar una respuesta dentro de nuestro organismo en condiciones de que cuando nosotros, por ejemplo, no nos alimentemos o estemos en una situación de hambruna, ese combustible que está almacenado en el hígado se utilice previamente, después del proceso, para que eh, haya una respuesta específica. Eso es en cuanto a las hormonas. En el fondo son mensajeros químicos. ¿Ya? Existen dos tipos de hormonas, las hormonas peptídicas y hormonas esteroidales. El concepto o la palabra esteroidal surge de hormonas que son de origen lipídicas, es decir, a partir de las grasas. Y las hormonas peptídicas, la palabra peptídico surge de las proteínas. ¿Ok? Fíjense, aquí yo tengo dos tipos de hormonas, las hormonas esteroidales y las hormonas peptídicas. ¿Ok? Les voy a explicar el proceso. En las hormonas esteroidales, esta hormona o mensajero químico puede atravesar e ingresar a la célula blanca o la célula diana a partir del citoplasma, ya que es el organelo de una célula. Cuando la hormona ingresó a la célula, esta se añade con el receptor que está dentro de la célula. ¿Ya? El receptor va a juntarse con la hormona al interior de la célula, y cuando se forma el complejo receptor y hormona, ¿ya? Dentro del núcleo lo que va a ocurrir es eh, empieza a formar, en este caso, sintetizar el ADN, ¿ya? A partir del núcleo donde se encuentra el material genético,
se empieza a formar y sintetizar el ADN. ¿Ok? Una vez ocurrido ese proceso, a partir de la síntesis del ADN se me forman las proteínas, que son esas estructuras circulares o globulares dentro de la célula. ¿Ya? Esa síntesis de proteínas lo que hace es activar a la célula blanca o la célula diana para generar una respuesta dentro del organismo. Eso es en cuanto a las hormonas esteroidales. Las hormonas peptídicas, si nos damos cuenta, la hormona no pueden entrar así como así dentro de la célula blanca o la célula diana, ya que la célula, su receptor específico se encuentra afuera de la célula en el citoplasma o la membrana plasmática, ¿ya? Por lo tanto, cuando una hormona viaja por el torrente sanguíneo, al unirse con el receptor que está en la membrana plasmática, lo que hace es, dentro de la célula, va a estimular la síntesis de una sustancia, ¿ya? Que esta síntesis de la sustancia la vamos a llamar el segundo mensajero, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es que esta hormona va a activar al segundo mensajero y en el segundo mensajero inicia una serie de reacciones químicas dentro de la célula, ¿ya? Esas reacciones químicas lo que va a ocurrir es que se van a activar ciertas enzimas para realizar procesos celulares dentro de la célula diana para así generar una respuesta, ¿ok? Por lo tanto, estos dos tipos de hormonas encontramos nosotros en el sistema endocrino y en ellas básicamente juegan papeles fundamentales en la regulación de nuestro organismo para mantener la homeostasis. Por ejemplo, las tiroides, ¿ya? Donde se producen las hormonas, eh, la T4 y la T3, que regulan el metabolismo de los alimentos que nosotros comemos, es decir, del azúcar, de los lípidos, de las proteínas, ¿cierto? O también regular la concentración de azúcar en sangre a partir de la insulina que se produce en el páncreas, ¿ok? Y muchas hormonas más que vamos nosotros a estudiar en la clase, ¿ya? Eso es en cuanto a los tipos de hormonas. Ya. Aquí tenemos las principales glándulas endocrinas que juegan un papel fundamental en el sistema endocrino. Fíjense que en el cerebro encontramos el hipotálamo, ¿ya? Bajo del hipotálamo, ese circulito azul, ¿ya? Tanto en el hombre como en la mujer, se encuentra la hipófisis. La hipófisis la tienen tanto el hombre y la mujer por igual, ¿ok? Aquí, en esta zona de aquí de la garganta, nosotros encontramos las tiroides. Están por delante del cuello y la paratiroides está por detrás de las tiroides, ¿ok? Las tiroides y las paratiroides las poseen tanto los hombres como las mujeres, es decir, la poseen los dos, ¿ok? Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se ubican arriba de los riñones y las poseen los hombres y las mujeres, ¿ya? Por igual. También el páncreas, que es una glándula importante en la regulación de azúcar en la sangre, la poseen los hombres y las mujeres. Y las glándulas endocrinas en los hombres son los testículos y en las mujeres es los ovarios, ¿ya? Que cumplen diversas funciones en la regulación de las hormonas sexuales, en los hombres la testosterona y en la mujer los estrógenos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estudiar cada una de estas glándulas y la función que cumple dentro de nuestro organismo, ¿ya? Ya. El hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo básicamente es
un saquito o una glandulita una glándula, perdón, que se ubica arriba de la hipófisis, ¿ya? La función del hipotálamo es mantener la homeostasis o el equilibrio interno dentro de nuestro cuerpo de todas las funciones de las hormonas, que esté funcionando correctamente, ¿ya? Se ubica en el encéfalo o en el cerebro. La otra función que tiene es determinar o mantener nuestras emociones y controlar el comportamiento sexual. Eh, y la hipófisis, que es ese saquito que está abajo del hipotálamo, ¿ya? Lo que hace es, en el fondo, secretar las hormonas hacia las diferentes glándulas endocrinas para que éstas se produzcan, ¿ya? Dentro de nuestro organismo. Esa es la función de la hipófisis y es la glándula endocrina principal de los seres vivos, animales o vertebrados. Eso es muy importante. Y lo otro, que las neurohormonas en una zona de la región se van a producir o secretar, en este caso en la neurohipófisis y en la adenohipófisis, hormonas que van a regular el funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Aquí les voy a explicar la regulación de la secreción de las hormonas, ¿ya? Fíjense que en la pituitaria anterior o la adenohipófisis, también se denomina adenohipófisis, vamos a colocarle a punto H. En la pituitaria anterior o la adenohipófisis, ya, en la hipófisis, en esta zona de la hipófisis eh, se secretan las siguientes hormonas. Tenemos las gonadotrofinas, que son las LH y las FSH, tanto en los hombres como en las mujeres, en los ovarios y los testículos. Lo que van a producir estas gonadotrofinas es que cuando se secretan en la adenohipófisis, estas van a viajar por todo el torrente sanguíneo, ¿ya? Estas hormonas. Y cuando viajan por el torrente sanguíneo, van a mandar una señal, en este caso a las glándulas que son los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres, donde estas señales químicas, que son las LH y FSH, estas hormonas luteinizantes y fólico estimulantes, que es la FSH, van a mandar a estas glándulas en el ovario y los testículos para que produzcan las hormonas sexuales, ¿ya? Que nosotros conocemos en los hombres la testosterona, que en la adolescencia nosotros, nuestra voz empieza a ser más grave, ya se nos ensancha la espalda, empiezan a ocurrir muchos cambios, ya empiezan a salir o formarse los vellos púbicos y los vellos faciales, ya. Y en la mujer lo que hace es, en el ovario, cuando llegan las gonadotrofinas, que son la LH luteinizante y la FSH fólico estimulante, es eh, básicamente que en el periodo de la menstruación, cuando ocurre en la mujer entre los 10 años, le llegue la primera menstruación, se le ensanche las caderas, ¿cierto? Hay un crecimiento de la zona mamaria, ¿ya? Entre otras funciones más, que la vamos a ir analizando más adelante, ¿ya? La adenohipófisis, vamos con la otra hormona, que es la hormona del crecimiento HC, ¿ya? Esta hormona del crecimiento HC o GH lo que hace es que cuando se segrega en la adenohipófisis, esta hormona va a viajar por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas o los tejidos de los huesos, ¿ya? Y en las glándulas, en los tejidos de los huesos, lo que va a realizar es que cuando se reabsorba el calcio y la vitamina D, que son sustancias químicas importantes para
en los huesos estos a largo plazo empiezan a crecer, ¿ok? Y cuando ocurre eso, significa de que se está realizando la función endocrina hormonal o se está regulando la función hormonal, ¿ya? Luego, en la adenohipófisis también se secreta la prolactina, que es una hormona que va a viajar desde el hipotálamo hasta em, las glándulas mamarias, ya que estas hormonas al llegar a las glándulas mamarias producen o secretan la prolactina o produce la prolactina que es la leche materna cuando la mujer está embarazada, ¿ya? Luego tenemos esta hormona que es la ACTH, la hormona andrenocorticolitropa, ¿ya? Esta hormona se segrega en la adenohipófisis, ¿ya? Va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Como mensajeros químicos y cuando llegan a las glándulas suprarrenales, ¿ok? Lo que va a ocurrir con esta hormona es producir la, eh, la ACTH, ¿ok? Y las funciones que ocurren en las cortezas adrenal nos ayuda mucho en los procesos biológicos, ya sea de la contracción o la dilatación de la vejiga. Cuando nosotros eh, queremos ir al baño, ocurren esos procesos fisiológicos, ¿ya? O bien también controlar la conjunción de la adrenalina y la noradrenalina. Cuando nosotros estamos pasando por un miedo y cuando nosotros estamos pasando por una zona de relajo. Luego, la adenohipófisis segrega la siguiente hormona que es la TSH, llamada hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante o TSH va a ocurrir lo mismo, se va a liberar desde la adenohipófisis, va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y esa hormona va a llegar a las glándulas de las tiroides que se ubican acá, ¿ya? Y en las glándulas de las tiroides lo que va a hacer la hormona tiroestimulante es mandar a las tiroides para que produzcan la hormona T3 y la hormona T4, ¿ya? La hormona T3 es la tiroxina y, perdón, la triyodotironina y la hormona T4 es la hormona tiroxina, ¿ya? En conjuntos, estas hormonas regulan el metabolismo celular dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Es decir, controla la regulación hormonal de que el metabolismo funcione de manera óptima o rápida de los alimentos que nosotros consumimos, los carbohidratos, los lípidos, las grasas, ¿ya? Y que estos funcionen de manera óptima o rápida. Y vamos con las últimas tres hormonas, ¿ya? La pituitaria posterior o la neurohipófisis la vamos a colocar como NH, como iniciales. En la neurohipófisis, ¿ya? O pituitaria posterior, aquí se secretan eh, las diferentes hormonas. La oxitocina, ¿ok? Que en el fondo juega un papel importante en el órgano reproductor femenino, ya que produce el crecimiento de la glándula mamaria y a su vez produce la dilatación del útero cuando la mujer está embarazada, ¿ya? Y la hormona antidiurética lo que ocurre es que en los túbulos renales, es decir, en las estructuras que hay dentro del riñón o de los tubos del riñón, controle más que nada la cantidad
de agua que se retiene o se libera a partir dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, para eliminar las toxinas, ya lo realiza a través del sistema renal. ¿Ya? Los riñones son órganos vitales que juegan un papel importante en la eliminación de toxinas a partir del agua. Si nosotros, por ejemplo, no consumimos el agua suficiente o la cantidad de dosis diarias mínimas de agua, nuestro cuerpo lo que va a hacer es que no va a poder eliminar todas esas toxinas y a la larga nosotros vamos a retener líquidos en las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y cuando ocurre la retención de líquidos, comienza nuestro organismo a hincharse. ¿Ya? Por eso es importante tomar agua. Y la hormona antidiurética, ¿ya? También juega un papel importante con los diuréticos. ¿Dónde nosotros encontramos los diuréticos? Por ejemplo, en el té, en la cerveza, ¿ya? Cuando se consumen estos elementos, lo que va a hacer la hormona antidiurética es liberar el exceso de líquido que hay dentro de nuestro cuerpo y posteriormente eso provoca la deshidratación. ¿Ya? Eso es con respecto a la regulación y de la secreción hormonal dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Lo otro, fíjense, antes de cambiar la diapositiva, la adenohipófisis o pituitaria posterior está conectado con el hipotálamo y la neurohipófisis o pituitaria posterior está conectado también por el hipotálamo. ¿Por qué? Porque estas, estas conexiones se realizan a través de neuronas, ¿ya? Que son esas células que conectan el hipotálamo con la hipófisis. ¿Ya? El hipotálamo es el que va a regular todas las funciones hormonales. Por lo tanto, el hipotálamo va a mandar todas las señales neuronales a la hipófisis para que se produzca toda esa regulación hormonal. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa lo que lo que tiene que ver es que regula la concentración de hormonas que hay en la sangre, donde tiene que tener valores adecuados en nuestra sangre, ¿ya? Porque si no hay eh, una concentración de hormonas adecuadas en la sangre o en el torrente sanguíneo, puede haber un desequilibrio y una pérdida de la homeostasis, ¿ya? Fíjense, cuando hay la disminución de la temperatura corporal disminuye, el hipotálamo lo que va a hacer, va a mandar señales de la hormona que es la TSH, la tiroestimulante. La tiroestimulante en la hipófisis va a liberarse, ¿ya? Y va a llegar a las tiroides. Cuando llega a las tiroides va a producir la hormona T4 para aumentar la temperatura corporal. Y cuando se aumenta la temperatura corporal ocurre una inhibición de hormonas. Por lo tanto, cuando ya eh, hay un equilibrio o la concentración de hormonas en la sangre alcanza sus niveles adecuados, significa de que se está produciendo una retroalimentación negativa. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos frío, ocurre todo ese proceso para que se libere esa hormona por el torrente sanguíneo y ocurre el proceso de la inhibición. Y cuando ocurre el proceso de la inhibición, significa de que la homeostasis está en equilibrio. ¿Ya? Vamos ahora con el control pancreático de la glicemia. La glicemia es el azúcar.
azúcar, o también llamado hidrato de carbono, o también llamado glúcido, ¿ya? O simplemente azúcar, ¿ya? Voy a explicar este esquema que tengo aquí o que yo ilustré, ¿ya? En el siguiente esquema se va a dividir por dos pasos fundamentales, el paso de arriba y el paso de abajo, ¿ya? Fíjense, cuando por ejemplo, nosotros cuando tenemos sueño, ¿ya? Muchas veces ustedes le han dicho de que coman algo dulce o azúcar, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros comemos algo dulce para despertar de golpe, ¿ya? Lo que hace es que el azúcar o la glucosa, al viajar por el torrente sanguíneo, lo que va a ocurrir es que este azúcar no puede estar ahí viajando por siempre en el torrente sanguíneo. Y lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de los niveles de glucosa o azúcar en sangre, ¿ya? Pero para que ese azúcar en sangre no se quede para siempre, lo que va a ocurrir es que se le va a llegar una señal al páncreas, ¿ya? Para que el páncreas secrete o segregue la hormona de la insulina, ¿ya? ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a pescar el azúcar que está en el fondo, en el torrente sanguíneo o en la sangre para disminuirla o equilibrarla, y este azúcar que pesca la insulina la va a llevar al hígado, ¿ya? En el hígado, esta azúcar o glucosa se almacena como glucógeno, ¿ya? Cuando se almacena como glucógeno significa de que yo consumí mucho azúcar, por lo tanto ese azúcar, para que no se pierda, se guarda en el hígado como combustible, ¿ya? Y cuando ocurre eso, también parte de ese azúcar que lleva la insulina las va a llevar a las células, ¿ya? Y en las células, cuando esta hormona de la insulina lleva el azúcar a las células, ocurre un aumento de la energía. Y ahí es cuando nosotros estamos así como felices, alegres, cuando comemos azúcar, ¿ya? Ese proceso que yo le expliqué recién se denomina eh, el control pancreático de la glicemia. Ahora, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo no consumí azúcar durante 2 días, o no me he alimentado bien durante 2 días, o bien no he comido durante 2 días, por ejemplo? Lo que va a ocurrir es que en mi hígado ya tengo glucosa como combustible, pero la glucosa como combustible está en forma de glucógeno, ¿ya? Es decir, cuando hay una disminución de los niveles de azúcar en sangre, ya, me devuelvo acá, cuando hay una disminución de los niveles de azúcar o glucosa en sangre, o o azúcar, o glúcido, ya que es lo mismo, lo que va a ocurrir es que el páncreas eh, le va a llegar una señal a partir del cerebro que le va a decir, oye, ¿qué onda? No, este no está consumiendo azúcar, ve si hay reservas en el hígado. Por lo tanto, el páncreas lo que va a hacer es que va a secretar una hormona que se llama glucagón, ¿ya? Esta hormona denominada glucagón se va a liberar del páncreas y va a viajar por el torrente sanguíneo. Y al viajar por el torrente sanguíneo va a llegar al hígado. Y lo que va a hacer el glucagón es que va a transformar el glucógeno que está almacenado en el hígado y lo va a transformar en glucosa, ¿ya? Y esa glucosa va a salir del hígado y va a viajar al torrente sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, en el torrente sanguíneo, cuando la glucosa viaja, va a venir la insulina nuevamente y va a llevar
esa glucosa a las células. ¿Para qué? Para generar energía y así activar el metabolismo, ¿ya? Por eso es muy importante este control de glicemia a partir del páncreas, ¿ya? Eso es en cuanto al control de la glicemia, eh, o mejor dicho, el control pancreático del azúcar. Espero que haya quedado claro. Ya, vamos a hablar de una enfermedad que está muy de moda hoy por hoy en estos tiempos, que tiene que ver con la diabetes, ¿ya? La diabetes es una enfermedad degenerativa, ¿ya? Y por lo tanto esta enfermedad degenerativa es crónica. Esta enfermedad de la diabetes lo que hace es que básicamente se produce por tres situaciones fundamentales. Una, que es genética o de nacimiento, ¿ya? Que uno nace diabético. Otra es la mala alimentación y la otra es el desorden alimenticio, ¿ya? El desorden alimenticio ocurre, por ejemplo, cuando yo no como o me salto las comidas. Es decir, cuando yo no desayuno o yo no almuerzo, soy más propenso a desarrollar esta enfermedad de la diabetes, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes desayunen bien, almuercen bien y tengan una dieta equilibrada, porque nosotros, al menos en nuestro país, los chilenos, nosotros estamos muy acostumbrados a la rápida, ¿ya? Por ejemplo, ya voy a comprar algo para engañar el estómago, una papa frita o un pancito, pero si yo no llevo una dieta regulada, a la larga o con los años empieza a formarse esta enfermedad que es muy crónica y que si uno no la controla, ya estando enfermo, el azúcar en el fondo lo que va a hacer es comerse el tejido de la piel y a la gente la deja ciega porque el azúcar en los ojos se cristaliza y al cristalizarse en los ojos puede quedar la persona ciega. Ya, voy a explicar la situación normal cuando no hay diabetes. ¿Ya? Fíjense que aquí en la célula, ¿ok? Cuando la glucosa ingresa, eh, primero que todo, la insulina va a llegar con la glucosa de afuera, ¿ya? Desde el torrente sanguíneo. Al llegar la insulina, la glucosa la suelta, ¿ya? Y la insulina se añade con el receptor de la célula, ¿ya? Que es esa estructura en forma de Y. Por lo tanto, la insulina cuando se junta con el receptor, la célula se activa y se abre. Y cuando la célula se activa y se abre, la glucosa entra de forma eh, normal en la célula. ¿Ok? Sin embargo, vamos a la situación de aquí, cuando la persona tiene diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Cuando el páncreas no produce la suficiente insulina, ¿ya? Es decir, cuando no se produce la insulina suficiente, lo que hace es que no va a haber una hormona para el receptor de esta célula. Y cuando ocurre eso, la glucosa no entra dentro de la célula. Y al no entrar dentro de la célula, la glucosa se acumula en la sangre. Y cuando la glucosa se acumula en la sangre, eh, vienen estos, eh, ¿cómo se llama? Viene, perdón, viene el coma diabético, ¿ya? Porque la concentración de azúcar que hay en la sangre no puede llegar a las células para generar esa energía. Y cuando ocurre eso, físicamente la persona se descompensa o se desmaya, ¿ya? Luego tenemos la diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus tipo 2, que aquí eh, los receptores de la insulina están tan deteriorados o no funcionan bien que esta hormona de la insulina no puede añadirse en el receptor porque está dañado.
y al estar dañado este receptor, la glucosa no puede ingresar a la célula, ¿ya? Por lo tanto, cuando, eh, cuando ocurre esto, los receptores no funcionan bien dentro de la célula y la glucosa queda fuera. Ustedes se preguntarán cuáles son los niveles normales de azúcar que hay en sangre para una persona que no tiene diabetes. Son 90 miligramos por litro a 120 miligramos por litro. Por lo tanto, eh, la concentración de azúcar en sangre en ayunas siempre va a ser cerca de los 60 o 70, y cuando la persona ya consume algún tipo de alimento, ya sea azúcar o glúcidos o lo que sea, el nivel de azúcar en sangre va a fluctuar entre los 60 a 120 miligramos por litro. Sin embargo, cuando ya supera el umbral de los 120, ya nos indica de que la persona ya tiene diabetes, y eso es muy grave. Ya, ustedes van a realizar esta actividad que aparece acá, ¿ok? Las actividades que aparecen en la clase, ustedes la tienen que hacer en el cuaderno, ¿ok? No me la tienen que enviar por correo, la tienen que hacer en su cuaderno, ¿ok, chicos? Bueno, esa ha sido la clase, espero que esté todo bien y realicen la actividad. Cuídense, nos vemos.